¿Está cargando? Facebook Live del semanario. Se me cuenta. Muy buenas tardes, al ser las 3:05 de hoy, damos la bienvenida al debate convocado por el semanario Universidad para responder a la pregunta: ¿qué hacemos después del COVID? Hemos invitado a representantes de diversos sectores, nos acompañan, decíamos, directivos de la Cámara de Comercio y también representantes del foro que se reunió bajo el lema En pro de la solidaridad, frenando la desigualdad. Vamos a iniciar antes con este contexto que me gustaría ponerlo en perspectiva. ¿Qué es lo que está en juego en torno al impacto económico y social que está generando esta pandemia? Algunos datos que me gustaría compartirles. La Caja Costarricense de Seguro Social está proyectando en 875.000 millones de colones, lo que dejaría de percibir. 770.000 millones de ellos son por la reducción en la base contributiva y al menos 124.000 millones de colones de estos van a estar destinados a la atención de la pandemia. La Caja está en la primera línea, en el primer frente de atención del COVID-19. Se estima que 500.000 cotizaciones dejará de percibir esta institución, y esto por aportes de trabajadores asalariados y también independientes. Eso según datos de la propia institución de la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero también el Banco Interamericano de Desarrollo ha hablado en sus estimaciones para Centroamérica de 200.000 desempleados más en el caso de Costa Rica. Eso implica que del 12% podría subir al 19%. Ambas informaciones publicadas por el semanario Universidad. Se habla de ayudas de alrededor, ayer se depositaron 37.000 personas afectadas por la crisis, y se estima que hay que llegar a 680.000 personas o más quizás. El Banco Central ya anunció que la economía se encuentra en etapa recesiva, y eso implica que el crecimiento de la economía, el crecimiento del Producto Interno Bruto, de nuestra riqueza, va a ser de menos 3,6%. Sectores más afectados: turismo, servicios y por supuesto todas las cadenas que ellos generan. Por ello, la vulnerabilidad enorme de estos grupos, pero también de los y las trabajadoras informales, estimados en nuestro país, el sector informal más bien, y estimados en nuestro país en un 42%. América Latina estima este dato en más de un 60% en otros territorios de este continente. Así que bueno, con estos datos quisiera empezar presentando a quienes nos acompañan en este debate. Se trata de Mónica Zegnini. Ella es empresaria, directora de la Cámara de Comercio de Costa Rica, máster en Fiscalidad Empresarial. Buenas tardes, doña Mónica. Muy buenas tardes, Laura, y buenas tardes a quienes nos han sintonizado y a los compañeros de esta mesa interesante de día de, ¿verdad?, que nos ocupa desde ahora. Entonces, así es, y vamos a compartir. Gracias. Don Alonso Elizondo, él es economista, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Buenas tardes, don Alonso. Hola, buenas tardes. Un gusto compartir con todos y con todas. Esperemos tener una tarde bien amena. Gracias. También Luis Paulino Vargas, economista y director del Centro de Investigación, Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia. Bienvenido, don Luis Paulino. Buenas tardes, muchas gracias, Laura, por la invitación. Un saludo muy afectuoso para Sofía, para Mónica, para don Alonso, esperando que efectivamente tengamos una tarde donde más que ventilar las diferencias, ojalá podamos encontrar las coincidencias. Gracias. Vamos a pedirle que acerque siempre ese micrófono para escucharlo bien claro, porque son exposiciones bastante complejas que vamos a compartir con quienes nos están siguiendo a través de nuestro Facebook Live del Semanario Universidad.
Y también nos acompaña Sofía Guillén, ella es economista, consultora y docente de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, Sofía. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, un espacio que creo que puede ser de provecho y bueno, nada, ojalá que sea útil y que la gente también se anime a participar y comentar sobre esta videoconferencia. Así será, y muy agradecidos en el Semanario Universidad por aceptar nuestra invitación, esta convocatoria que responde a la pregunta, ¿qué hacemos después del COVID? Y bien, los primeros 2 minutos para cada uno de ustedes que vamos a dedicar quisiera preguntarles, ¿qué les recomendarían o les sugerirían al presidente en 2 minutos por realizar y que ojalá se anunciara la próxima semana cuando el mandatario haga su reporte de cuáles serán las acciones por tomar desde el punto de vista económico y social? Voy a arrancar con Sofía Guillén, que fue a la última que presenté. Adelante, Sofía, tiene 2 minutos y voy a tomar el tiempo. Bueno, el presidente de la República y su equipo en general tiene un tremendo desafío entre las manos. Creo que lo primero que hace falta acá es convocar a una mesa de trabajo con diferentes sectores. Ya hay algunos intentos de eso, pero creo que es necesaria una mesa de trabajo que abarque a sectores muy amplios de la sociedad costarricense, que además incluya representación legislativa que se comprometa a cumplir con los acuerdos y la agenda que se alcance en esa mesa de trabajo y que además debe ser una agenda transparente. Y yo sugeriría 4 pilares básicos de trabajo para lo que se viene. Ahorita estamos apagando el incendio de la pandemia, pero para lo que se viene después de la pandemia y la recesión económica, yo sugeriría 4 pilares. El primero, tenemos que asegurarnos soberanía y seguridad alimentaria. Hemos descuidado al sector agropecuario de granos básicos, productores nacionales. Eso nos puede pasar una factura. Es hora de recuperar y de apoyar de nuevo a ese sector. Segundo, necesitamos repensarnos hacia el mercado local. El turismo le va a tomar tiempo volver a activarse. Debe pensar en volver a traer al turista nacional, porque al turista extranjero le va a tomar su rato volver a llegar por acá. Y el tercer pilar es la importancia o aprender sobre la importancia de lo público fuerte. Qué importante es la caja haciendo bien las cosas, qué importantes son las universidades públicas investigando y desarrollando tecnologías. Y finalmente, a propósito de la caja, el último pilar que yo sugeriría trabajo, fortalecer las finanzas de la caja. Ese es un asunto impostergable, no nos la podemos jugar, y con eso también voy a dar a fortalecer las finanzas del gobierno central, que dicho sea de paso va a quedar tremendamente endeudado y con un déficit sin resolver. Esos son los desafíos básicos que yo identifico para el mediano plazo de la Costa Rica que viene. Gracias, Sofía Guillén. Unos 51 minutos. Me gustaría escuchar lo que dice Mónica Zegnini de la Cámara de Comercio. Adelante. Claro, muchas gracias. A mí me parece que en el reto que tenemos por delante, lo primero que hay que definir para que las estrategias estén alineadas al cumplimiento de ese objetivo que se defina es cuál va a ser la prioridad, cuál va a ser la meta y el objetivo de las medidas que se vayan a tomar y las decisiones, tomando en cuenta que no tenemos abundancia fiscal o recursos abundantes para tomar decisiones sin haberlas pensado y sin tener una dirección estratégica para los resultados que se esperan. Entonces, cuando yo pienso en medidas, pongo a las personas en el centro. Cuando uno pone a las personas en el centro, la economía de las familias y la economía de las personas, no hay otro objetivo más que proteger el empleo. Entonces, yo creo que lo primero que el presidente tiene que tener en su lista de tareas es proteger el empleo. Y cuando pensamos en proteger el empleo, creo que hay 2 grandes vertientes en la estrategia que nos espera en esta nueva normalidad, y es, ¿qué hago con las empresas formales que ya venían trabajando, que se han visto afectadas, por supuesto, pero que todavía, gracias a Dios, están a flote, ¿verdad? ¿Qué hago con ellas para fortalecerlas y que sigan generando empleo y que sigan moviendo la economía de nuestro país? Esa es una primera atención que creo que es estratégica e inteligente, de no dejar que esas empresas que quedan débiles terminen de morir, ¿verdad? Porque tenemos ahí empleo inmediato. Y la otra estrategia o la otra gran vertiente es, ok, dentro de esta nueva normalidad, ¿cuáles nuevas oportunidades hay? ¿Cómo acomodamos nuestros mercados? ¿Cómo promovemos nuevas oportunidades de empleo? ¿En qué sectores
teniendo claro los escenarios que tenemos como país y el escenario internacional también, en qué nuevos sectores puedo yo establecer una política pública o un marco o un paquete de políticas públicas para promover empleo en esas nuevas, en esos rediseños incluso de empresas que se han visto gravemente afectadas y que difícilmente podrán volver a su actividad normal o común como la tenían en los meses anteriores. Entonces yo creo que es como el primer mapeo, el primer diseño de ruta que se tendría que hacer, y a partir de ahí pues obviamente podemos enlistar algún tipo de medidas concretas en esas dos líneas. Luis Paulino Vargas, economista, le escuchamos. Bueno, lo primero que yo querría oír al presidente decir el próximo 4 de mayo es decir al país, mire, frente a esta crisis vamos a ser muy pragmáticos y vamos a hacer lo que hay que hacer en el momento que viene a hacerse. Por lo tanto, vamos a guardar el catecismo de la economía ortodoxa, donde debe estar en la gaveta, para tomar las medidas que sean necesarias tomar. Punto número 2, la crisis significa un empobrecimiento para Costa Rica, la economía ha bajado, se ha perdido producción, se han perdido empleos. Entonces, el segundo punto que el presidente debe enfatizar es decir, ese reparto de la pérdida va a ser un reparto equitativo. Y equitativo quiere decir que los sectores que están mejor, los sectores que de alguna manera estamos mejor, incluyendo a los académicos universitarios como yo, vamos a contribuir para apoyar y auxiliar a las familias y a las personas que están en la situación más difícil, que son sobre todo aquellas personas que perdieron el trabajo, que vieron reducida su jornada laboral, o las que ya estaban desempleadas y ya estaban en la pobreza. Como punto número 3, tomar todas las medidas que sean necesarias para que la recesión sea lo más, para atenuar el impacto de la recesión. La recesión es inevitable, tenemos que lograr que sea lo menos impactante, lo menos dañina posible, que la caída de la producción sea lo menos posible, que la pérdida de empleo sea lo menos posible y en particular que las cicatrices que la recesión deje no sean perdurables, que sean cicatrices que se puedan sanar lo más pronto posible, que no hayan niños y niñas que dejen la escuela, que no hayan empresas que desaparezcan innecesariamente y que luego volverlas a crear va a ser muy difícil. Eso debe garantizarse y tomando las políticas que sean necesarias para atenuar el impacto de la recesión. Y como un cuarto punto, definir una hoja de ruta muy clara, para el día después, para cuando hayamos atravesado este río de aguas turbulentas, para emprender un proceso de recuperación vigoroso de la economía, con mucha generación de empleos en un plazo muy corto, una vez la crisis sanitaria se haya puesto bajo control. Bien, tiempo. Don Luis Paulino, voy a hacerle la recomendación nuevamente. No sé si tal vez quitándonos el manos libres sería más adecuado para lograr, porque el audio tiene problemas, no se le escucha muy bien. Voy a pasar a don Alonso y vamos a tratar tal vez de ver si hay alguna forma para escucharle mejor su participación. Don Alonso, le escuchamos de inmediato. Alonso Elizondo, de la Cámara de Comercio. Gracias, buenas tardes nuevamente. Creo que hay varios temas. Sofía toca 4 pilares, de los cuales hay un par de los que podemos hablar a profundidad. Creo que el tema del trabajo, la generación de nuevas fuentes de trabajo, recuperar el trabajo va a ser un tema vital. Los empleos se destruyen muy rápido, pero se crean muy lentamente. Esa es una máxima en esto. El mercado de trabajo es lento en Costa Rica. Creo que ahí hay que trabajar y vamos a ver algunas medidas importantes. Otra cosa está relacionada con el ingreso disponible. Hoy las familias necesitan ingreso disponible. No quitarles ingreso, es darles ingreso, ¿verdad? Creo que ese es uno de los puntos importantes. ¿Cuáles familias? Todas. Hoy sería un error intentar quitarle a unos para darle a otros. El modelo Robin Hood no va a funcionar para sacarnos de la crisis, ¿verdad? Es generar nuevas fuentes de trabajo. Creo que mientras más rápido se recuperen las empresas de este shock de oferta que vivimos, muchísimo más rápido vamos a generar ese trabajo que necesitamos. Pero no lo vamos a lograr si no tenemos capacidad de consumo y ahorro en estos momentos, ¿verdad? Que se han visto golpeados, ¿verdad? Hay que generar actividad económica. Y la actividad económica solamente se va a generar si empezamos a generar y a dinamizar el consumo. Ahí va a estar la clave para salir de esto, ¿verdad?
Es muy difícil para una empresa hoy volver a los niveles de contratación que tenía previo a la crisis, que ya de por sí la recuperación económica, al menos del sector comercial, era bastante lenta. Ya empezábamos a ver algo a partir de enero, pero era bastante lenta. Creo que aquí tenemos claves básicas. Las finanzas de la caja van a quedar, y creo que ya lo adelantábamos, muy golpeadas. Hoy la deuda del Estado, el deudor más grande a la seguridad social costarricense es el Estado, 1.5 billones es la deuda que tiene el Estado con Costa Rica, tiene el Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social. Ese es todo un tema, y pasa por un tema fiscal también, que tenemos que analizar también con detalle. Ahí hay un punto. Y súmele a esto que el que sostiene a la Caja hoy, que es el sector privado, va a perder puestos de trabajo, ¿verdad? Va a perder puestos de trabajo, y además hay gente reportando medias jornadas, muchísimo menos. Creo que por ahí podemos ir. Perfecto. Tiempo. Me gustaría que ustedes, ahora sí, escucharon algunos de los planteamientos, tanto doña Mónica, doña Sofía, don Luis Paulino y don Alonso. Me gustaría desaparecer por un momento y escucharlos a ustedes sobre lo que cada uno de ustedes ha planteado, o si quieren agregar otras cosas que consideren importantes, por las cuales debería empezar el presidente de la República en los próximos minutos, en las próximas horas. Adelante, los micrófonos son de ustedes, están abiertos. Ok. Bueno, a mí me gustaría sumar a los comentarios algo, porque acá ha salido en medio el mercado de trabajo, ¿no? Y las condiciones laborales, la necesidad de generar nuevos puestos y la necesidad de reactivar el consumo, lo cual es absolutamente, vamos a ver, necesario. Yo coincido en ese objetivo. Pero vean qué interesante, y me gustaría ponerlo sobre la mesa. Es que Costa Rica ya traía un problema estructural antes de enfrentar el coronavirus. La tasa de desempleo abierto del año 2019 a diciembre de 2019 fue de 12,6%. Fue la tasa de desempleo abierto más alta de los últimos 10 años. Es decir, aquí tenemos rato de estar en problemas en el mercado laboral. Por ende, tenemos un problema estructural que la pandemia solo vino a acentuar, a poner peor. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque en Latinoamérica tenemos que hacernos una reflexión profunda sobre la precarización laboral en la que trabajan las personas, sobre todo del sector privado. La CEPAL, en su informe sobre el coronavirus, acaba de poner, página 15, este es del informe de la CEPAL, no son palabras mías, la alta tasa de informalidad laboral de América Latina hace a las personas trabajadoras muy vulnerables a los efectos de la pandemia y a las medidas para enfrentarla. Es decir, seguir teniendo un mercado laboral precarizado, en donde no se habla de las condiciones laborales de la persona trabajadora, sobre todo el sector privado, no puede seguir siendo la norma. Ahora resulta que nos damos cuenta que cae una pandemia encima y de la noche a la mañana miles de costarricenses quedan en la calle porque ni siquiera tenían un contrato laboral, porque de cada 100 personas casi la mitad trabaja en la informalidad, sin póliza de trabajo, sin seguro social, sin contratos formales. Creo que ese es un tema que hay que poner sobre la mesa en la Costa Rica del mediano plazo, en la Costa Rica del futuro y del casi ya después de que pase la pandemia. No podemos seguir con un mercado laboral precarizado en donde las condiciones del sector privado, no en todo, pero sí en muchos sectores de este, son tremendamente precarias y débiles y nos colocan en posiciones muy complicadas para reactivar la economía y afecta a la calidad de vida de las familias costarricenses. Entonces, síntesis, no solo es más trabajo, es mejor trabajo. Sí, yo creo que ahí estamos confundiendo términos, ¿verdad? Cuando yo hablo de mercado laboral, hablo del mercado formal, Sofía, y hablo de los niveles de desempleo que efectivamente estaban antes de la pandemia en 12,1%, y yo estimo que lo que hablaba doña Laura, estaremos tocando el 19, el 20% en el siguiente dato de empleo. Creo que en eso coincidimos, ¿verdad? Yo creo que ahí, si vamos a hablar del mercado formal, podemos hablar de la dualidad del mercado formal, ¿verdad? Uno, el ligado al sector externo, y a las exportaciones, y otro el mercado, digamos, de personas semicalificadas o poco calificadas. Ahí podemos hablar de ese mercado laboral, pero no metamos al sector informal aquí. Discutamos del sector informal, pero no lo mezclemos con el sector privado formal, ¿verdad? No hagamos esa mezcla, porque podemos llevarle a la gente la confusión de que
de que el sector privado formal precariza el trabajo, y eso no es cierto. No puedes demostrarlo de esa forma, ¿verdad? La informalidad sí precariza el trabajo, ¿verdad? ¿Y cuáles son las causas de esa informalidad? Yo creo que no mezclemos temas, porque podemos llevar a la gente. Podemos hablar del mercado laboral, ¿verdad? Y podemos hablar de informalidad, que forman parte muchísimos de ellos, de trabajadores independientes, ambulantes, etcétera. Pero no hagamos esas dos mezclas, porque nos confundimos, y creo que podemos tejer algo desde el punto de vista del mercado laboral. Bueno, yo, si me permiten, yo quisiera comentar lo siguiente. Aquí estamos compartiendo en este Facebook Live con dos personas representantes del sector comercio. El sector comercio es un sector que depende del mercado interno, ¿no? Es diferente al sector exportador, al sector turismo. El sector comercio depende del mercado interno. Yo creo que al sector comercio tiene que interesarle proteger en la medida de lo posible y activar en la medida de lo posible el mercado interno. Y yo creo que ustedes, con todo respeto, están perdiendo de vista un detalle importante: poder transferir ingresos de los grupos que están bien, de los grupos a los que en medio de la crisis les sigue yendo bien y no van a padecer ni hambre ni frío. Ingresos desde esos sectores hacia los sectores más carenciados es una manera de sostener el mercado interno, es una manera de sostener la demanda interna, y es una manera de facilitarle al sector comercio y a otros sectores que producen para el mercado interno pasar por la crisis y tratar de salir lo más con los menores daños posibles de esa crisis. Y aquí yo sostengo, tenemos que pensar, el país tiene que pensar seriamente en una reforma tributaria muy, muy progresiva, que no tiene que afectar la producción para no afectar el empleo. Yo estoy consciente de eso. Bueno, empresas que siguen teniendo ganancias, porque en medio de la crisis algunas empresas les va bien. Bueno, esas empresas que den una contribución extra solidaria por un tiempo, yo creo que no estaría nada mal. Incluso podría ser una buena manera de mejorar su imagen ante el país, mostrar que están apoyando y dando un poco más de impuestos durante esta etapa crítica. Pero es posible una tributación progresiva sobre ingresos personales altos, sobre rentas pasivas, sobre patrimonios personales o familiares que sean patrimonios de lujo o formas de consumo suntuario, u otras opciones por el estilo que es factible explorar, que tendrían un carácter justo, progresivo, equitativo, que permitirían transferir ingresos desde ahí, desde estos sectores, que son sectores que tienen altas tasas de ahorro. Como su ingreso es alto, su nivel de ahorro también es alto. Esos ingresos podrían o bien apoyar cuestiones urgentes, como es la caja, el trabajo de la caja que nos está protegiendo de la crisis, la caja que nos está protegiendo del COVID-19, ese batallón de primera fila, que es la que nos está protegiendo hoy día, o bien también transfiriendo ingresos a los sectores empobrecidos, más vulnerables, los que perdieron el trabajo, los que les redujeron la jornada, los que ya estaban en la pobreza. Esa gente por necesidad van a gastar todo. Y señores y señoras del comercio, eso a ustedes les conviene. Bien. Eso a ustedes les conviene. Gracias. Mónica Zegnini. Sí, vamos a ver, don Luis Paulino, ya don Alonso habló, y de hecho la Cámara ha hecho enormes esfuerzos, tiene un historial que le respalda en cuanto a propuestas y trabajo conjunto con las autoridades del gobierno y del Ministerio de Economía para promover el empleo formal, la formalidad, ¿verdad? Y dentro de la formalidad está la contribución solidaria que hacen las empresas, por ejemplo, a la Caja Costarricense del Seguro Social, al cumplimiento de sus obligaciones obrero-patronales, ¿verdad? La Cámara promueve esa formalidad y esa consecución de factores aledaños a la generación de empleo que favorecen la sostenibilidad de un Estado solidario como el que tiene Costa Rica. Lo que me preocupa de la propuesta que usted está haciendo es que es totalmente insostenible para la economía, ¿verdad? No podemos pretender que se van a generar nuevos empleos haciendo traslados de empleos o generación de riqueza de unas empresas a personas que no están produciendo, que no están generando. Yo creo que la solución viene de otra manera, y es que ampliar la base de producción de Costa Rica, ampliar la base de nuevas empresas o de empleos en empresas existentes, fortaleciéndolas con medidas de promoción, por ejemplo, simplificación de trámites, una red de banda ancha más robusta
poner el capital del sistema financiero a la disposición de la generación de empleo y crecimiento de las empresas, que eso se traduzca de manera concreta en políticas financieras que promuevan las inversiones, ni hablar, ¿verdad?, de la generación que hace la inversión extranjera directa y el esfuerzo que hace el país en atraer nuevas inversiones y que han sostenido en esta crisis gran parte del empleo nacional. Entonces, a mí lo que me preocupa ahí es eso, ya nosotros contribuimos, ¿verdad? A veces se nos olvida y suena como que el sector comercio y el sector privado no contribuye, y por supuesto que no sé si Alonso me puede ayudar con los datos, que maneja mejor los datos, pero somos un gran generador de empleo y de ingresos para la caja. Es más, somos los que sostenemos la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, a pesar de que muchas empresas tienen sus propios seguros privados, a pesar que muchas empresas tienen que hacer gastos adicionales en seguridad y en otros activos que el Estado ofrece y por los cuales contribuimos, pero también invertimos de manera privada para que nuestros colaboradores tengan unas mejores condiciones laborales. Entonces, a veces creo que se nos olvida que no hay forma, es que no hay forma de generar empleo si no hay empresas, si la economía no se mueve, si no hay consumo, no hay forma tampoco que haya consumo si las personas no tienen capacidad de pago. Entonces, por eso es un círculo virtuoso, un efecto cascada que no lo podemos construir de manera ficticia. Eso es muy peligroso, es insostenible, podría funcionar, por supuesto, que en medio de la crisis hemos estado de acuerdo y el Estado costarricense, el gobierno ha actuado de manera oportuna con planes como el Plan Proteger. El sector privado se ha organizado también para contribuir con el Ministerio de Economía, con Procomer y a través de la Asociación Empresarial para el Desarrollo para tomar medidas de solidaridad, pero eso es diferente a pretender que la generación de empleo y el crecimiento de la economía sea bajo ese diseño que don Luis Paulino nos comentaba. Partimos de un dato. Pero es que un momentito. Un minuto, don Alonso y don Luis Paulino, nada más, porque han hecho énfasis, doña Mónica y don Alonso han hecho énfasis en generar ese consumo. ¿Cómo generar ese consumo? Lo están viendo a nivel de endeudamiento, de que la gente, poner el sistema bancario, me parece interpretar el sistema financiero, generando deuda. Ese consumo sería bajo esa modalidad, o qué modalidad, cómo activar ese consumo cuando hay pérdida de trabajo y los subsidios apenas están arrancando. Sí, don Alonso creo que ya quiere contestar. Hay dos temas y ya vamos con Luis Paulino y con Sofía, que también está esperando. No partamos de premisas equivocadas. Es decir, ¿cómo la estructura o el tejido empresarial costarricense? ¿Verdad? Porque hablar y tratar de polarizar, hablar de ricos y pobres, me parece que ya no estamos en el año 2020. Hablar de ricos y pobres, a mí me parece que nos cogió tarde, nos cogió la noche, ¿verdad? Hay 73 empresas en Costa Rica registradas. 73,000 empresas registradas formalmente en la Caja del Seguro Social, de las cuales 71,700, doña Laura, son pymes. El 98% de las empresas costarricenses registradas en la Caja son pymes. Es decir, y un porcentaje muy alto de esas pymes viven, como decimos los ticos, oyó el partido, oyó el pueblo, ¿verdad? Una semana, 2 semanas, 3 semanas sin ingresos causan lo que está causando, precisamente. Porque nuestras empresas son muy débiles. Solo el 2% son empresas grandes. Y no quiere decir tampoco que tengan la suficiente solvencia o liquidez para permanecer muchos días, muchos meses sin recibir ingresos, ¿verdad? Al mercado laboral, y volviendo al tema de Sofía, que estoy seguro que ahora se va a referir a él, le dimos flexibilidad transitoriamente para afrontar el tema COVID, lo cual está generando toda esta situación para proteger la producción y el tejido empresarial costarricense. Esa es la razón. 2, yo creo que tenemos que centrarnos en el ingreso disponible. No es más endeudamiento de las familias, es dar ese ingreso disponible. Hay instrumentos en la banca, no relacionados con el cliente del banco, sino a nivel de política pública que podemos hacer en la banca, en el sector financiero, y ahí yo estoy seguro que van a compartir conmigo don Luis Paulino y Sofía, de que el mecanismo de transmisión, por ejemplo, de tasas de interés bajas que tenemos hoy, cercanas al 1%, Sofía, no estoy tan seguro, tasas de interés muy bajas hoy. La tasa de política monetaria hoy en Costa Rica es 1.25, si yo no me equivoco.
la tasa baja, ¿no es cierto? ¿Cómo le llegamos? ¿Cómo es el mecanismo de transmisión para que la gente, ustedes y yo, percibamos esa baja en tasas? No hay mecanismo de transmisión. Ustedes y yo no vamos a disfrutar de tasas relativamente bajas. ¿Por qué? Porque la banca tiene, por ejemplo, tasas piso, ¿verdad? Entonces no disfrutamos este tipo de cosas. Entonces no le dimos más ingreso disponible a la gente. Cash, liquidez, ahorro y consumo, que son las decisiones que puede tomar una familia hoy. Usted toma dos decisiones todos los días en su casa, o consume o ahorra. Y ese consumo es para el consumo de hoy o para el consumo pasado que tiene que pagarlo. La casa que compró, el carro que compró, es consumo. Usted decidió sacrificar su consumo futuro para consumir hoy. Esas decisiones se toman todos los días en las familias. Tengo que darles ese ingreso disponible. Ahí vimos una medida muy puntual, política pública, porque el Estado tiene 2 bancos. ¿Para qué los quiere? Ese es tema, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir cobrando las tasas impositivas que le cobramos a las familias hoy. Ingresos o impuestos indirectos, IVAs, completamente regresivos. A ustedes que les gusta hablar de regresividad y progresividad, hoy a las familias, la tasa que tenemos, yo creo que eso no nos da ingreso disponible y no nos permite salir rápido de la crisis que tenemos hoy. Sofía Guillén creo que quería participar. Ya va Luis Paulino para ir balanceando las participaciones. Bueno, varias cosas sobre la mesa muy interesantes. Voy a intentar hacerlo en orden. Lo primero es que quisiera partir de un elemento básico. El sector privado es heterogéneo, ¿verdad? Creo que aquí todos estamos entendidos y entendidas de eso. No es lo mismo la pulpería que el Walmart. Cuando se insisten en iniciativas progresivas de impuestos que vayan escalonadamente grabando patrimonio, grabando capital, grabando ingresos, estamos hablando de que la pulpería esté exenta y el Walmart pague según sus ganancias. De eso se trata la progresividad, ¿verdad? Y en medio de una crisis como esta, en la que estamos, uno esperaría evidentemente un llamado a la solidaridad y a la ética de esas grandes corporaciones que tienen 40 años o más de trabajar en nuestro país y que durante las últimas 4 décadas les hemos dado una serie de privilegios y condiciones para que operen, ¿verdad? Y han trabajado y todo bien, buenísimo. Pero este es el momento un poco, este es el momento un poco de que esas grandes corporaciones apoyen de manera solidaria. Además, no todas las grandes corporaciones están perdiendo. El valor de las acciones en Amazon en bolsa aumentaron en un 42% porque están disparadas ganando. Entonces, cuando hablamos de progresividad, no lo tomemos como un ataque. No estamos queriendo ahogar al sector productivo. Nadie quiere dañar a la pulpería. No, nadie quiere dañar al Walmart tampoco. Todo lo que le estamos pidiendo es a la pulpería que no puede pagar, no se preocupe porque sabemos que usted no puede pagar, pero al Walmart, por favor, aporte. Eso me conduce al segundo punto y estoy mencionando un nombre simplemente por ejemplificar el caso. El segundo punto es que no hay esa falsa dicotomía entre lo público y lo privado y el jaloneo de quién es el malo y el bueno. Esa es una dicotomía vamos a ver, un poco fantasmagórica. ¿Por qué? Porque el sector público requiere al sector privado y el sector privado requiere al sector público, ¿verdad? Obviamente, los funcionarios públicos necesitan salir y que haya un restaurante donde ir a comer, que es del servicio privado, donde comprar ropa, comida, y el sector privado también necesita al sector público. Por ejemplo, si nos escuchan sectores más de comercio, a propósito de que acá estamos hablando de comercio, qué importante es para el comercio en Costa Rica en las fechas de diciembre que se le pague el aguinaldo a los funcionarios públicos. Entonces es una relación en la que los dos nos necesitamos, de eso trata la economía, ¿verdad? Y a propósito de ese punto, y con eso voy dejándolo ahí sobre la mesa, porque desde luego que también quisiera que don Luis Paulino y los demás pudieran referirse al tema. A propósito de la necesidad de reactivar el consumo, estoy completamente de acuerdo, lo vuelvo a decir, eso es prioritario. Entonces, cosas en las que creo que podrían avanzarse. No debería de permitirse especulación de precios sobre canasta básica y precios de medicamentos. Coincido en que el IVA a la canasta básica no se debería cobrar en esta coyuntura, pero válgame más, no se debió haber cobrado nunca. Es que ahora queda claro lo absurdo que es gravar bienes y servicios básicos. Yo insisto en que el IVA había que hacerlo, pero no había que gravar a la canasta básica. Ahora es más que claro. Otro elemento importante para facilitar el consumo de los hogares, el proyecto antiusura, que acaba de ir a ser consultado a la sala por varias diputaciones que firmaron una consulta.
la banca pública y privada costarricense no puede seguir haciendo clavos de oro a costa de la familia. Como bien dice usted, pueden haber tasas relativamente bajas, la tasa relativamente baja de referencia del Banco Central y no necesariamente hay un proceso de transmisión directo. Es que hay un margen de intermediación financiero de la banca pública y privada que es simplemente obsceno. Ahí hay que tomar medidas claras y medidas urgentes. Y sobre la flexibilización laboral quisiera hacer un comentario. Yo estoy completamente de acuerdo en que había que flexibilizar jornadas y salarios de micro y pequeñas empresas. Por supuesto, yo entiendo, es doloroso, pero obviamente una pulpería no te puede sostener a 2 empleados más o a 1 si no está vendiendo. Incluso hay algunas MIPYMES que han hecho el esfuerzo, pero la mayoría no lo logrará. Ahí yo lo entiendo. Lo que me parece inconcebible y el llamado que hay que hacer, un llamado público que hay que hacer, es pedirle a las grandes corporaciones y a las grandes empresas que hagan el esfuerzo solidario por ética. Debió de habérseles exigido en el proyecto de ley, pero bueno, no se les exigió. Ahora hay que hacerles un llamado y una apelación a la ética y a la solidaridad. No despidan gente. Las grandes empresas no deberían de estar despidiendo gente. Ojalá que no suceda. Ojalá que tampoco rebajen jornadas. Así las personas estén en la casa en cuarentena. Porque este es el momento de la solidaridad, no el momento de las patadas. Entonces, quería como dejar esos puntos. Yo creo que hay coincidencia en algunas, en otras tal vez tengamos diferencias, pero más que no se trata de un ataque, digamos, no me interesa eso. Me interesa dejar planteados algunos elementos que yo quisiera que pudieran avanzarse en las discusiones del país. Por ejemplo, el papel del Banco Central. Un Banco Central que ha estado obsesionado con controlar la tasa de inflación, pero que ha dejado por fuera como objetivo primario el pleno empleo, porque su ley orgánica se lo pone como objetivo secundario. Ya la Reserva Federal estadounidense considera como objetivo primario el pleno empleo. El Banco Central no solo se puede ocupar de la inflación, tiene que tener una participación activa que conduzca hacia el pleno empleo, y más ahora en la coyuntura que se nos viene. ¿Reacciones? Sí, tal vez. Bueno, yo no he podido hablar, Laura. Bueno, adelante, Luis Paulino, está bien, adelante, tienes razón. Yo lo que quisiera, hay varias cosas que quisiera comentar, porque parece que no me expliqué bien o no sé qué pasó. Cuando yo hablo de una reforma tributaria progresiva, yo puse el énfasis en ingresos personales, rentas pasivas, ganancias de capital que tienen que ver con patrimonios familiares o personales, patrimonios familiares o personales de lujo, consumos de lujo, posibilidades de ese tipo que toquen lo menos posible la actividad empresarial y que toquen lo menos posible la producción. Esa posibilidad existe, esa posibilidad es real, esa posibilidad ha sido estudiada, en Costa Rica ha sido sistemáticamente ignorada por no sé qué razón. Eso hay que estudiarlo en este momento de manera que podamos contar con recursos afectando lo mínimo posible, ojalá cero, la producción y la actividad empresarial. O sea, yo no me parece que sea difícil de comprender para el sector empresarial de qué estoy hablando. A menos que también a nivel personal se trata de no dar nada. O sea, yo puedo entender que las empresas que en este momento tienen problemas digan, por favor, no me pongan más impuestos porque estamos en problemas. Estoy de acuerdo. Pero que además a nivel personal, personas que tienen mucho dinero, que viven muy bien, que tienen patrimonios personales o familiares muy frondosos, que esas personas no quieran dar nada, y ahí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa que significa falta de responsabilidad ciudadana y falta de sentido de solidaridad. Y hay que decirlo así. Porque yo de lo que estoy hablando es de eso, de que la gente muy rica a nivel personal o familiar, y los que no somos tan ricos, los que somos académicos universitarios y tenemos un buen salario, y yo en primer lugar, que aportemos, yo con mucho gusto lo aporto, pero los que son infinitamente más ricos que yo, que también estén dispuestos a hacerlo en este momento. Porque aquí no hacemos nada negando que existen ricos y pobres. Los ricos y los pobres están ahí, son reales. Vamos a negarlos. Perdón, déjeme terminar. No. Déjeme terminar. Ahí están los ricos y los pobres. No queremos polarizar, seamos solidarios. La forma de evitar la polarización se llama solidaridad.
Los que tienen dan a favor de los que no tienen. En la medida en que eso se haga, la sociedad va a preservar su paz social y no va a haber polarización. Si eso no se hace, va a haber polarización. Y termino con lo siguiente. Vean, señores y señoras del comercio, ¿cuál es el problema fundamental que ustedes tienen en este momento? Es un problema de demanda. Se les cayó la demanda. Tal vez no al Walmart, tal vez no, las cadenas de supermercados siguen bien, pero hay otros sectores del comercio a donde, que esta cuestión los está golpeando duramente. Y es un problema de demanda. ¿Cómo creen ustedes que se reactiva la demanda? ¿Recortando el gasto público van a reactivar la demanda? No, van a tirar más para abajo la demanda. ¿Recortando los salarios del sector público van a reactivar la demanda? No, van a tirar más para abajo la demanda. ¿Quieren buscar un mecanismo de reactivación de la demanda? Transfieran recursos a los sectores más pobres. Transfieran recursos a los sectores más pobres, digamos, al 40% más pobre. Ahí tendrá usted un 40% de la población gastando más en beneficio del negocio de ustedes, del comercio. Por favor, entendámoslo. Esto es un problema de demanda. En este momento es un problema de demanda. Busquemos la manera, si no de resolverlo, por lo menos de aliviarlo. Ok. Vean, Mónica Segnini, no quiero que se me pierda, don Alonso, deme un chancecito para que Mónica Segnini le toca su participación también. Yo sé que ya la suya. Hay algo que a mí me preocupa porque cuando hablamos de gravar más a las empresas, de gravar más a los empleados del sector privado, yo me pregunto, ¿qué van a gravar? Si no hay ingresos, si no estamos vendiendo, si el mercado está contraído, pueden invertirse el proyecto de ley con el porcentaje más alto de impuestos que no van a gravar nada. Las empresas no van a poder tributar. Es que es una fórmula básica de entender cómo funciona la economía. No podemos, o sea, si no hay empleo, si no se promueven las empresas. Las empresas necesitan de los empleados también, pero es una sinergia que tiene que funcionar de tal manera que haya beneficios, que haya rentabilidades. O sea, las empresas no se sostienen si no hay rentabilidades. Un inversionista no va a invertir en crear empleo si no hay rentabilidades. Eso lo tenemos que entender. O sea, a veces a mí me preocupa cuando se promueve pretendiendo que las empresas que han tenido éxito se les castigue. Gracias a Dios por esas empresas que han sabido planificar, que han sabido visionar y generar empleo y que son las que están sosteniendo el empleo en este momento, ¿verdad? No tenemos que satanizar a esas empresas, sino más bien qué hacemos para enlazarlas con otras pymes proveedoras, qué hacemos para generar más empresas robustas, qué han hecho bien esas empresas que no están haciendo bien otras, y ese es el trabajo que deberíamos promover, ¿verdad? Creo que el camino es totalmente equivocado cuando se cree que esta crisis en primer lugar es generado por los quienes han generado riqueza o que no vamos a poder salir de esta crisis si los que han generado riqueza no asumen todo el costo y terminan muriendo esas empresas que gracias a Dios se mantuvieron a flote. Y aclaro aquí, no es un tema de solidaridad, ¿verdad? Concebimos, por supuesto, la solidaridad de manera diferente, pero la solidaridad no puede estar basada en la generación de empleo como la está planteando, o la generación de riqueza como la está planteando don Luis Paulino, ¿verdad? Es una fórmula que ya ha sido probada que no funciona, no es sostenible para una economía, y creo que Costa Rica ha apuntado en una ruta diferente que nos ha dado éxito, y eso es lo que tenemos que proteger y promover. Obviamente coincido absolutamente tanto con Sofía como con don Luis Paulino, de que hay una brecha de desigualdad que tenemos que cerrar, pero creo que ahí es donde están las diferencias. ¿Cómo cerramos esa brecha? Creo que es con la formalidad, creo que es con mayores oportunidades de empleo, creo que es con mayores oportunidades de nuevas empresas, que en una economía y con un Estado promotor puedan crecer, puedan nacer, puedan vender, puedan generar nuevas ideas y nuevos negocios. Don Alonso Elizondo quería hablar. Adelante. Bueno, varias cosas. Una, bueno, esto es equivalente, lo que dice Luis Paulino es equivalente a que yo diga, miren, como en el sector público no se han visto afectados con reducción de trabajo, reducción de sus jornadas, ni se han visto
afectados con suspensión del contrato laboral, como sí en el sector privado, entonces pongámosles un impuesto. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Sonaría como que tengo envidia de que unos tengan trabajo y no tengan reducción de jornada. Perdón, don Alonso, pero lo primero que he propuesto yo es que paguemos los impuestos y yo me incluyo y con mucho gusto lo pago. Yo que soy académico de una universidad pública. Lo dije clarísimo y es la tercera vez que lo digo. Nos vamos a contradecir porque si estamos hablando de generar ingreso disponible, no tocar ingresos a las personas, ¿verdad? A las familias, proponer impuestos no tiene gran sentido, ¿verdad? Porque mucho pasa también por impuestos a salarios. Nuevamente, es ingreso disponible, es ahorro, es consumo lo que necesitamos en este momento. No hay otra forma de salir, de darle a las familias esa capacidad de compra, ¿verdad? El problema de demanda, que don Esparvino dice que en eso coincidimos 100%. Podemos centrarnos ahí en qué políticas se pueden generar, ¿no es cierto?, para generar un mayor ingreso disponible para las familias. Pero venir aquí a jugar de Robin Hood, a mí me parece que no es el momento, no es el lugar para pensar que esa es la solución para salir de una crisis, de una recesión en la que estamos sin precedentes. Yo creo que esa no es la salida. Creo que como sociedad podemos hacer más. Como sociedad podemos hacer más que proponer nuevos impuestos. Yo creo que estamos para más como país, como sociedad, que hablar siempre de lo mismo, de más impuestos. Entendamos que eso no genera riqueza a los impuestos, no generan crecimiento los impuestos. Yo creo que ahí es donde tenemos que entender que a punta de impuestos ningún país se desarrolla. Tengámoslo claro, por favor. ¿Réplicas, Sofía? Sí, vamos a ver, lo vuelvo a decir porque me parece que como que es una práctica usual, a lo mejor nos hemos acostumbrado a revolver peras con mangos. No queremos grabar a las pulperías, ni a las tiendas de ropa, ni a los restaurantes, ni al comercio que está ahí pellejeándola, viendo a ver cómo sobrevive. No, a esos no queremos grabarlos. A esos ya los grabaron en la reforma fiscal con votos del PAC, con votos del PUS, con votos del PLN, con votos de partidos evangélicos, ya los grabaron ahí. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con grabar a las micro, pequeñas y medianas empresas, formales o informales, no. De lo que estamos hablando acá es muy simple. Estamos hablando de que aquella Standard Fruit Company a la que en la reforma fiscal le dimos una amnistía tributaria porque no había pagado sus impuestos, yo tengo que pagar mis impuestos todo el tiempo. La Standard Fruit Company no pudo pagar sus impuestos y entonces le dimos una amnistía tributaria. Esas compañías, grandes compañías a las que hace rato les hemos dado privilegios. ¿Ese es un privilegio o no es un privilegio? Es un privilegio. A ver si usted le debe a un banco, a ver si un mortal de a pie le debe a un banco, le debe a Hacienda y le dan un perdón así como así. Ese es un privilegio, se los dimos. Ok, borrón y cuenta nueva, se los dimos, listo. Ahora llegó el momento de contribuir y sí es solidaridad. Qué pena, pero sí es solidaridad. Eso se llama solidaridad y ética, porque es retribuirle a la sociedad. Claro, qué dicha que están aquí, qué dicha que operan. Bienvenida a la inversión extranjera directa y las grandes empresas. Bienvenidas porque dan trabajo y operan en nuestro país. Cumplan con los derechos laborales, ambientales y tributarios, pero bienvenidas. Pero esto es recíproco. No vamos a hacer tampoco el papel de decir que no han ganado por estar aquí, han ganado y han ganado tremendamente porque en impuestos hemos cobrado en muchísimos regímenes especiales. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De pedirle una contribución solidaria, temporal, y después cuando haya que hablar de impuestos progresivos, sí, permanente, porque los grandes, los que más tienen, ganan tantos ceros en su cuenta bancaria que nosotros los mortales nunca en la vida nos lo hemos imaginado. Y no es un tema de envidia, don Alonso. En la función pública sí hay salarios de lujo. Están sentados en una junta directiva de un banco público ganando 10 millones de pesos al mes. Deberían por ética de estar aportando voluntariamente una parte de su salario en medio de esta crisis. Igual los diputados, igual las altas jerarquías. El problema es que insistimos en revolver peras con mangos. Estamos hablando de altas jerarquías, no del policía, no de la profesora, no de la secretaria o el conserje. Y no estamos hablando en el tema de empresas de la pulpería ni del panadero. Estamos hablando de las grandes corporaciones. Les estamos pidiendo solidaridad. No es tan difícil, es un tema de ética. Y no voy a terminar con esto.
No, yo no puedo estar de acuerdo con esa frase que escuché hace un rato al puro inicio, que este tipo de impuestos son transferir recursos de empresas que producen a quienes no producen. ¿Qué significa eso? Significa que no están de acuerdo en aportar con una contribución solidaria para aumentar el plan de bono de proteger para los hogares más pobres, porque esos hogares no producen. Vamos, la solidaridad es un concepto que tenemos que empezar a repensarnos. No es un favor, no. Es una responsabilidad social de un Estado costarricense que ha dado oportunidades, que ha permitido cosas donde hay electricidad, salud, agua potable. Eso es solidaridad. Bien. Mónica Segnini. Sí, a mí hay algo que me preocupa y lamentablemente se nos está yendo el tiempo con el tiempo, exactamente. Quedan 5 minutos. Sí, porque yo hubiese querido construir en conjunto con mis compañeros, bueno, hacia cuál va a ser esa hoja de ruta donde vamos a generar empleo. Es que yo no veo otra forma, ¿verdad? Y permítamele aclarar a doña Sofía y a don Luis Paulino, vean, desde la Cámara de Comercio, pero yo personalmente quiero dejar aquí claro que nosotros promovemos la solidaridad de las empresas. No estamos de acuerdo con las empresas que evaden al fisco, nunca hemos apoyado a las empresas que no cumplen con sus obligaciones obrero-patronales, o sea, promovemos y tenemos incluso unidades especiales y aportes a la tarea que tiene que hacer el Estado para la formalidad y el cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales y tributarias de las empresas, ¿verdad? Eso quiero dejarlo claro. Generalmente lo que sucede es cuando hay un grupo de empresas que incumple con esas obligaciones, lo generalizamos al universo o al parque empresarial del país. Y eso tiene que quedar claro que no es así, ¿verdad? Lamentablemente siempre se destaca a las que incumplen en vez de destacar a las que cumplimos. Eso primero tiene que quedar claro. Y segundo, sigo con mi tema de inicio, no veo otra hoja de ruta de generar ese empleo, de generar esa capacidad de recursos a las familias, de generar a las pulperías, esos clientes que consuman, si no es generando empleo. Y se puede generar empleo cuando hay empresas que tienen rentabilidades y que pueden ofertar, porque hay también, es un ciclo virtuoso. Y por eso a mí me parece importantes algunos aportes que ustedes han hecho, pero nos salimos a veces de entender cómo funciona el engranaje de la economía. Es que no hay otra forma de que funcione si no existen empresas fuertes que generen empleo y que a su vez generen buenos salarios y que esas personas que ganan buenos salarios los inyecten nuevamente en la economía, y es ese ciclo virtuoso que conocemos los 4 y Laura, los 5 que estamos en este conversatorio. Creo que nos quedó pendiente esa ilusión que me da a mí de pensar hacia dónde podemos diseñar esa hoja de ruta en vez de estar discutiendo un poco las visiones ideológicas. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos en buscar las coincidencias porque lo demandan las personas de este país. Es muy triste la gente que ha perdido el empleo, es muy triste las familias que las están pasando mal. Y creo que hacia ahí, por eso vuelvo a mi planteamiento inicial, don Carlos Alvarado y su equipo de asesores, donde felicito aquí públicamente a doña Sofía, que me alegró verla en un grupo de mujeres. Ese grupo de asesores, enfóquense en las personas. ¿Cómo hacemos para que las personas no pierdan sus empleos? ¿Cómo hacemos para que las personas tengan sus ingresos? ¿Cómo hacemos para que vuelva este motor de la economía a funcionar? ¿Y cuáles ajustes hacemos? Porque es una nueva normalidad. Las cosas no... Perdón, Laura, ¿puedo intervenir, Laura? Vargas y sí, por favor. Vea, es que hay cosas que me ponen a decir que yo no he dicho, ¿verdad? Y las aclaro y vuelven a reincidir en ponerme a decir cosas que yo no he dicho. Yo no he hablado de impuestos a empresas, excepto empresas que les esté yendo bien y que por un deber de solidaridad en este momento podrían dar un algo más, puesto que les está yendo bien. Porque incluso hay empresas que gracias a la crisis les está yendo bien. Esa es una realidad que se está dando. Bueno, caramba, ¿qué de mal hay en que en una circunstancia excepcional se dé un poquito más? Incluso como estrategia de mercadeo, es una estrategia muy razonable para el mercadeo de las empresas. Pero fundamental
de otro tipo de impuestos. Yo no quisiera tener que volver a reiterar por tercera vez lo que ya expliqué y que ha sido ampliamente. Estudiémoslo, no lo descartemos sin haberlo estudiado para entender de qué diantres estoy hablando y no ponerme de a mí a decir lo que yo no he dicho. Ahora, por otra parte, vean si, como dice doña Mónica, es importante para las empresas tener la rentabilidad para poder producir. Sí, desde luego, doña Mónica, eso es importante. No la van a tener si la demanda no se recupera. Y ustedes no están proponiendo nada para recuperar la demanda, a menos que nos tomemos en serio lo que decía Alonso, de que tenemos que lograr que la baja en la tasa de política monetaria se transfiera a las tasas activas de crédito y entonces el crédito aumente y la gente se endeude para consumir más, lo cual no va a ocurrir en este momento. La gente no se va a endeudar para ocurrir más. Ustedes no están proponiendo nada para reactivar la demanda, están proponiendo muchas cosas para terminar de hundir la demanda y sí, apostémoslo. Ustedes, las empresas comerciales, no van a recuperar la rentabilidad de esta forma. Por otra parte, es importante tener claro que lo que hemos hablado, lo que yo en particular he hablado, tiene que ver con el corto plazo. Prácticamente la discusión se nos quedó anclada en el corto plazo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para que en el corto plazo los efectos de la recesión sean menos severos? Los efectos de la recesión se sientan menos, el país pueda pasar por ese río tan turbulento con los menores daños posibles. En eso nos hemos enfocado. Si queremos hablar de largo plazo, del mediano y largo plazo, hablemos también del mediano y largo plazo. Pero en este corto plazo, ahorita, lo que tenemos es un derrumbe de la demanda que ha provocado un derrumbe de la economía. Si queremos suavizar ese derrumbe, tenemos que actuar por el lado de la demanda. Y cosas como la que yo dije, que aquí don Alonso la descalifica una y otra vez diciendo que es una estrategia Robin Hood. Yo no sé por qué incomoda tanto, o sea, por qué incomoda tanto que los que tienen más den algo a favor de los que tienen menos. Eso hace que las sociedades sean mejores, eso hace que haya más paz social, eso hace que las sociedades sean más integradas, más armoniosas, y eso es un valor deseable en sí mismo y conveniente para las empresas. Y quisiera resaltar un detalle, perdón. Sí, Perdón, Laura. Cerrando. Sí. Bueno, está bien. Ok, Laura. Lo dejamos ahí. Ahora lo retomo. Gracias. Digo yo que cerrando porque ya no podemos retomar porque ya se nos va a ir el tiempo. Sí, cerrando eso último que va a decir. Ok, Laura. Yo quisiera resaltar que lo que he dicho anteriormente, todo lo que hemos discutido aquí se nos quedó anclado en el corto plazo. En este corto plazo, el desafío fundamental es cómo logramos aliviar el desplome de la economía para aliviar el desplome de la demanda para aliviar el desplome de la economía. Y eso pasa por la solidaridad. Si queremos aliviar ese desplome, un criterio central es la solidaridad. La solidaridad va a permitir garantizar la paz social, pero además va a ser el mejor seguro para posibilitar que los impactos de la recesión sean menos severos de lo que de otra manera serían. Gracias. No, Ahí, tal vez es importante y aprovechar para invitar a don Luis Palino para que conozca todo lo que hace la empresa privada, lo que hace la gente para que no confundamos, ¿verdad? Los proyectos solidarios que tiene la empresa privada, lo que hacemos hoy, quién le ha hecho frente a esto con una responsabilidad increíble. Yo creo que es injusto. Creo que nadie como la Caja ha hecho frente a esto, ¿verdad? Nadie como los médicos y las enfermeras de la Caja. Ojalá que el Estado pueda pagarle lo que le debe a la Caja, ¿verdad? Ese es el patrono más moroso de todos. Pero bueno, eso es otro tema. Para que conozca un poco lo que hace la empresa privada, ¿verdad? Porque a veces somos insensibles al trabajo que hacen los empresarios, ¿verdad? Respeto muchísimo el trabajo de ustedes, no malinterpreten lo que estoy digo, no manipule lo que yo digo. Una vez más me pone a decir cosas que yo no he dicho y lo ha reiterado varias veces a lo largo de este rato. No lo haga una vez más. Vamos a tratar de no interrumpir. Cerrando, don Alonso. Sí, gracias. No se enoje, don Luis Paulino. La idea es que pueda conocer lo bien que hace la empresa privada su trabajo. No me ponga a decir lo que no he dicho. ¿Verdad? Creo que es importante y por supuesto los accionistas de esas empresas también, para que lo tomen en consideración. Yo creo que aquí sí, me quedé con la gana de buscar una hoja de construcción basadas en el ingreso. Hablábamos un poco de eso y no en impuestos, sino en ingreso, de ver cómo logramos que las familias rápidamente tengan ingreso y que las empresas puedan generar ese trabajo
pronto, porque el mercado laboral, lo decíamos ahora, se destruyen trabajos muy rápido, pero se crean trabajos muy lentamente, ¿verdad? ¿Cómo logramos que las empresas rápidamente reconstruyan la demanda por empleo? Yo creo que ahí es donde tenemos el gran reto como país, en cómo generar rápido fuentes de trabajo rápidamente, porque no es cierto que vamos a generar los puestos de trabajo rápidamente. Esto, volver a los niveles actuales de empleo o de desempleo, para ponerlo como lo planteó Sofía al inicio, nos va a costar muchísimo. No van a ser 18 meses, no van a ser 24 meses, va a ser muchísimo más tiempo. Si las políticas que tomamos son las adecuadas, vamos a estar más cerca de los 18 o 24 meses, y las políticas equivocadas nos pueden a que tengamos periodos de recuperación superiores a 2 años. Y eso me genera a mí una angustia grandísima de ver familias completas sin el sustento del trabajo, que para mí es lo más importante, que la gente tenga trabajo. Bien, muchísimas gracias. Alonso Elizondo de la Cámara de Comercio, Luis Paulino Vargas, economista del Foro Pro Solidaridad Frenando la Desigualdad, Mónica Segnini también de la Cámara de Comercio y Sofía Guillén también de este foro. Gracias por ayudarnos a tratar de responder la pregunta: ¿qué hacemos después del COVID-19? Al Semanario Universidad. Y a ustedes en las redes sociales también, gracias por acompañarnos en este debate virtual. Muy buenas tardes. Gracias, un gusto. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Un gusto, hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes.